Listo, muchachos. Entonces, iniciamos, por favor, todos muy atentos. Recuerden que este es un ejercicio, pues, para realizar una retroalimentación, ¿sí? O una corrección de esos puntos en donde te cometimos errores o nos equivocamos para, pues, que no quede ahí como en stand-by esas dudas y demás. ¿Listo? Y podamos continuar, pues, en este periodo. Aquí ya están viendo mi pantalla, les voy a compartir, pues, el examen en este caso de física. ¿Listo? Vamos a, pues, a leer punto por punto. Les voy a dar la palabra a ustedes, pues, para que me colaboren ahí en la lectura de los puntos y en indicar cuál fue la respuesta que ustedes seleccionaron y por qué. Lo ideal, muchachos, pues más que hacer los comentarios es que ustedes tengan gran participación y aquí es donde se va a ver la importancia de tomar los apuntes, ¿sí? O tomar apuntes en cada una de las clases. ¿Listo? Porque sin apuntes, pues grave. En el momento que tenemos un examen, ¿dónde vamos a de pronto a revisar, hacer nuevamente una revisión de lo que vemos durante cada una de las clases? ¿Listo? Entonces, por eso la importancia. Vamos a iniciar. Yo voy acá como a abrir pues los que estamos presentes. Y vamos a iniciar pues en el mismo. Yo creo que la vez pasada, y creo que se organizan de igual forma, vamos a iniciar de atrás para adelante, de abajo para arriba. Entonces, Sebastián, por favor, para que me pueda o me colabore con la lectura del primer punto, que pues lo tenemos aquí en pantalla. Y pues, ¿cuál fue la respuesta que marcó? ¿Y por qué? ¿Cómo eres que lo hacíamos? Y pues hacemos los comentarios. ¿Listo? Entonces, Sebastián Torres, por favor, pregunta número 1. Primero, un acuerdo tiene 300 gramos de masa y su temperatura es de 20 grados, absorbiendo 44,07 cal, alcanza los 50 de calor. ¿Sí? ¿Cuál es su calor específico? Pero ya miro cuál es. Listo. Mientras Sebastián está ahí, yo creo que para Yo voy a todos. elegir la A. Marco la A. Sí, señor. Listo, perfecto. Sebastián, eh, ¿qué tuvo en cuenta ahí? O pues yo creería que para ser más puntuales, ¿cuál fue la expresión que utilizó para hallar entonces o resolver esa pregunta? Espera que no alcanzo a acordar ya. Bueno, Sebastián, muchas gracias, tranquilo. La Bueno, respuesta pilas para el punto número 1, gracias Sebastián. La respuesta correcta, efectivamente, muy bien, 0,48 calorías, ¿listo? Y que eso es lo que debemos tener en cuenta. Cada una de las siglas que utilicemos o lo que se menciona en clase, que precisamente por eso es la gran importancia de los apuntes, que no son muchos, pero sí son muy importantes, o sea, son puntuales pero importantes. Entonces, en este caso, ¿qué es G? Que pues son gramos, calorías, recuerden, ¿sí? Grados centígrados, que en este caso nos dan los datos de temperatura en grados centígrados, ¿listo? Y teniendo en cuenta eso, también las expresiones, pues para poder hallar el resultado, porque miren que aquí, o este primer punto, más que un proceso muy largo, un proceso matemático largo, es identificar los datos que tenemos, reemplazarlos en una expresión para poder hallar pues nuestro resultado. ¿Listo? Entonces, de la pregunta número 1 del examen o de la evaluación final del segundo periodo, la respuesta correcta es la A. Recordemos que para la corrección debe aparecer justificada, o sea, esa corrección o sea, de cada uno de los puntos donde ustedes se equivocaron o tuvimos errores, debemos justificar. ¿Listo? No, lo ideal no es, profe, yo coloqué la B, y no, la correcta es la A, no, que sé que algunos hacen eso, no se vale eso. Lo ideal es justificar cómo llegamos a ese resultado. ¿Listo? Recuerden los puntos que yo envié en el mensaje privado a cada uno de ustedes en el momento que califiqué la evaluación.
Bien, entonces, punto número 1, respuesta correcta es la A. Gracias, Sebastián. Vamos ahora entonces con Sara. Sara, ¿me escucha? Sí, señor. Listo, Sara, por favor, colabóreme con el punto número 2. Un bloque de plata con masa de 200 gramos es calentado de 50 centígrados a 90 centígrados y su calor específico es 0,056 car. ¿Qué cantidad de calor se le debe suministrar al bloque? Listo, Sara. ¿Cuál fue la respuesta que usted colocó en el examen? Sea que sea correcta o no, si quiere hacer los comentarios, los puede hacer. Ya, profe, miro la evaluación. Listo. Por favor, mientras Sara, debemos estar todos pues con nuestro cuaderno. Si tenemos la evaluación mucho mejor. Si no, pues ahí en plataforma poder verificar. ¿Listo? Para que tengamos toda la mano. Vamos entonces a esperar a Sara. Yo coloqué la B, profe. Listo. Entonces Sara nos dice que colocó 448 calorías. Dice Sara que son, o es la cantidad de calor que se debe suministrar al bloque. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cuál es la respuesta correcta, que en este caso es la B. Muy bien, Sara, la respuesta correcta era esa. Y pues sería como bueno que cada uno, como tiene su cuaderno a la mano, pudiera ir y verificar, ¿sí? En esos ejemplos, inclusive en los ejercicios que hicimos en clase, que después de dejar los ejercicios se desarrollaron, para salir de las dudas que se tenían, porque algunos pues tenían dudas de pronto en aplicar el proceso y demás. Entonces, podemos ir a verificar, podemos tener esa guía para poder aplicar el mismo procedimiento matemático y poder hallar entonces pues esta respuesta. Entonces, de la pregunta número 2, la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Vamos entonces a continuar con el número 3 en el mismo orden. Entonces, Nicolás, por favor, para que nos colabore leyendo el punto número 3. Nicolás, ¿me escucha? Nicolás. Qué pena, profe, es que no me servía el micrófono. Listo, Nicolás, lo escuchamos, el punto 3. Un cuerpo de 300 gramos de masa y su temperatura es de 30 grados centígrados, absorbiendo 5.000 calorías. Alcanza los 61 grados centígrados. ¿Cuál es su calor específico? A 44, B 66, C 55, D 33. Yo en esa puse la D. Listo. Gracias, Nicolás, por la colaboración. Nos menciona Nicolás entonces que de cada una, tomando en cuenta que son números decimales, es 0,44, 0,66, 0,55, 0,33. Él colocó o respondió que era la D. Entonces, yo creo que el comentario aquí abarca muchos puntos de la evaluación final, ¿no? Era tener en cuenta, y pues como tenemos nuestro cuaderno, ahí tenemos las expresiones que se debían utilizar. Solo lo que teníamos que hacer es identificar los datos que tenemos para poder, pues, elegir la expresión que pues, era útil para hallar este resultado. Entonces, en el tercero, Nicolás nos dice que marcó la D, pero la respuesta correcta del punto número 3, para que ustedes lo tengan en cuenta, es la C. ¿Listo? Que en este caso es 0,55. Esa es la respuesta correcta, que es pues, o nos da el resultado correcto a la pregunta que nos hacen. ¿Cuál es su calor específico? El calor específico de ese cuerpo, ¿listo? Es 0,55. ¿Listo, Nicolás? Entonces ahí a Nicolás ya le tocaría corregir esa. Ideal, muchachos. Es que yo quiero que ustedes vean la importancia de eso. Cuando estamos en clase y hacemos un ejercicio o hacemos inclusive algunos comentarios, es necesario tomar apunte de ellos, porque al tomar apunte de ellos, y que yo creo que generalmente le pasa a ustedes, o nos ha pasado a todos, yo estoy muy pilo en clase, puedo entonces participar y demás, pero si yo no tomo apuntes, ¿sí? En la clase yo entendí perfectamente, pero en el momento que nos ponen a prueba con ciertos problemas,
pues en ese momento se nos olvidan algunas cosas, no las tenemos como ahí presentes, y por ello es mejor tomar los apuntes porque uno puede verificar en ese momento, ¿no? Pues ahorita teniendo la oportunidad de que desarrollamos nuestras evaluaciones ahí en nuestra casa, y tenemos pues la ayuda de esos apuntes de las clases que están en nuestro cuaderno, ya de pronto cuando volvamos al colegio, ¿sí? Es un poco distinto, ¿no? Porque pues la preparación se debe hacer un día antes, ¿sí? Entonces uno se debe preparar antes. ¿Y pues por qué? Porque no va a tener la oportunidad de tener sus apuntes, pero pues sí ya los habrá verificado, ha hecho una preparación pues para el examen o evaluación o sea un quiz. Listo, entonces perfecto. De la pregunta número 3, la respuesta correcta es la C, 0,55 para que lo tengan en cuenta. Listo, y vayan de una vez haciendo sus correcciones, el proceso y demás. Verifiquen su cuaderno, porque ahorita en la segunda hora, que recuerden que vamos a trabajar de esa manera, en la primera hora o a veces me tomaré más de una hora, dependiendo pues el tema que estemos tratando y dependiendo pues los ejercicios o problemas que vayamos a desarrollar, y el otro tiempo va a quedar para que ustedes puedan trabajar, entonces en este caso completar esas correcciones de cada uno de los puntos y poderlas adjuntar. ¿Listo? Entonces, pregunta número 3, respuesta correcta es la C. Vamos con el punto número 4. Punto número 4. Y el punto número 4 me va a colaborar. Entonces, por acá vamos a elegir. Listo, Sebastián ya pasó. Nicolás, vamos con Luisa. Luisa. Luisa, ¿me escucha? Luisa, ¿está presente? Sí, sí, señor. Listo, Luisa. Profe, pero es que yo no tengo el examen. Bueno, no importa. Usted Ay, está viendo mi pantalla, ¿cierto? sí, sí, ya. Listo. Vamos a ver, si puede ser que si no tenemos el examen tranquilos en la pantalla, si necesita que yo, en este caso, le dé un poco más de aumento para que puedan leer, pues me avisa. ¿Listo, Luisa? Entonces, el cuarto punto. Un bloque de plomo con masa de 200 gramos es calentado de 40 grados centígrados a 90 grados centígrados. Si su calor específico es de 0,031 calorías, bueno, eso. Sobre gramos de Eh, grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor se debe suministrar al bloque? Listo, ¿Leo entonces, las respuestas también? sí, Luisa, ¿qué respuesta usted colocó? Y listo. Espérame, ya te digo, profe. Yo coloqué, espérame que está cargando. La C. Listo, gracias, Luisa. Y en este caso, lo mismo, entonces mencionamos, identificábamos datos, la expresión, pues que las tenemos ahí en nuestros apuntes del cuaderno, por si no la recordaban en el momento. Y al reemplazar, operar, nos daba nuestro resultado. El resultado correcto, entonces, en este caso es la de 248, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Lo mismo se reemplaza en una expresión, en este caso, ¿cuál expresión? La cantidad de calor, ¿listo? Que necesita este bloque de plomo, porque miren que ya estábamos trabajando pues a partir de algunos materiales y pues que cada uno de ellos tiene un peso y demás, pues características totalmente distintas. ¿Listo? Entonces, de la pregunta número 4, la respuesta correcta es la D, para que lo tengan ahí en cuenta. Los que en este caso fallaron en esta respuesta. Listo, vamos entonces a continuar y con el punto número 5, que el turno sería para Luis. Entonces, Luis, que me colabore
con el punto número 5. Leyéndolo y dando la respuesta, si tiene algún comentario, alguna pregunta, pues podemos hacerla, o inclusive los demás compañeros, aparte del estudiante que está colaborando en leer el punto. ¿Listo? Entonces, Luis, ¿me escucha? Luis, ¿está presente? Sí, señor. Listo. Él dice determinar la ecuación de un movimiento armónico simple de amplitud igual a 2 metros, sabiendo que un minuto Sí. realiza 60 oscilaciones y que la fase inicial es de 180 grados. Y yo respondí la A. Listo. Luis, ¿tiene algún comentario de cómo hizo para resolver o por qué? ¿Sí? Dice que la respuesta correcta es la A. Luis. Pues es que yo realicé todo eso en una hoja, pero no me acuerdo dónde está esa hoja. Iba Listo, sí. realizando todas las operaciones. Y ahí es donde yo voy a mencionar algo y que me pareció supremamente importante de algunos estudiantes que, aunque no se pedía el proceso, ¿sí? O sea, no se pedía el proceso de cada uno de los puntos, por ejemplo, por decirlo así, solo se pedía el noveno y el décimo. Pues como tal, un desarrollo muy completo y una explicación pues de ustedes, ¿no? Como ustedes quisieran, letras, números, dibujos, bueno. Pero se tomaron esos estudiantes el trabajo de realizar la justificación de cada uno de estos puntos. Y eso me pareció perfecto porque ahí es donde se ve reflejado el trabajo en clase y que tienen o toman sus respectivos apuntes. Era un desarrollo tal cual como lo hicimos en clase. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y se ahorran, en este caso, que en el momento de realizar una corrección o una breve explicación, ya tenemos todo ahí registrado. Cada uno de los pasos, ¿sí? A nivel o el proceso matemático para poder mencionarlo. Entonces, me pareció como muy bien de los estudiantes que hicieron eso, que fueron más de uno. Bueno, entonces la respuesta correcta del punto número 5, efectivamente, como nos menciona Luis, es la A. ¿Listo? Que es 2 seno. Abrimos paréntesis, pi por t más pi y listo. Entonces, esa es nuestra respuesta correcta. ¿Listo? Recuerden que en clase vimos ejercicios donde encontrábamos estos datos y podíamos ubicarlos de tal forma que pudiéramos identificar. ¿Listo? ¿Cuál era su amplitud? ¿Listo? ¿Qué tiene que ver entonces acá? Que en un minuto realice 30 oscilaciones y que su fase inicial sea 180 grados, que ahí es donde tomamos en cuenta también un tema que vimos que es de cómo pasar de grados a radianes, ¿sí? O tener en cuenta de radianes a grados, grados en este caso, que pilas ahí antes muchos dudaban, entonces grados, o solo decían grados, una cosa es solo grados, listo, que fue el círculo que vimos y demás. Y lo otro ya es hablando de temperatura de grados centígrados, pilas con eso, ¿listo? Cada uno de estos letricas, entonces metros, minutos, todo eso tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Entonces no olvidemos, respuesta correcta del punto número 5 es la A. Vamos entonces con el punto número 6 y pues el turno sería acá para Lisette. Lisette, ¿me escucha? Sí, señor. Listo, leamos entonces desde aquí. Responda, pues porque debemos tener... Responda las preguntas 6 y 7 teniendo en cuenta la siguiente información. El resorte ejecuta entre 13 80 vibraciones, determinar el periodo y la frecuencia. Determine el periodo. Bueno, mi respuesta es la A. Bueno, perfecto. Miren, entonces, gracias, Lisette, que en este caso debemos tener pues en cuenta esa información y con esa información solo vamos a utilizar pues unas pequeñas expresiones que mencionábamos en clase, ¿sí? Que dimos unos ejemplos y demás, para reemplazar los datos, hacer la operación, ¿sí? Sea un producto, un cociente y listo. Entonces, en este caso, nos dice que un resorte ejecuta en 13 segundos. Ojo que esa S, aunque a veces se puede utilizar, pues también es SEC, o sea, CEG, pero pues aquí entonces 13 segundos. ¿Listo? 80 vibraciones, determinar el periodo y la frecuencia. El 6 nos dice
¿Cuál es el periodo entonces teniendo en cuenta que en 13 segundos realiza 80 vibraciones? Del punto número 6, la respuesta correcta es la A, 0.1625 segundos. ¿Listo? Y esto, yo creo que estos dos puntos eran muy fáciles, porque solo teníamos entonces, sea para que ya vamos a hablar del punto número 7, que de pronto ahí ya no voy a pedir colaboración, sino siempre porque tienen que ver con lo mismo. Entonces, sea de hallar el periodo o sea de hallar la frecuencia, ¿sí? Era simplemente colocar o cambiar, ¿sí? O tener en cuenta si colocamos ese 13 segundos en el numerador o en el denominador. De igual forma, pues, la cantidad de vibraciones que ejecuta el resorte. ¿Listo? Entonces, era eso. Para los que fallaron ahí, muy fácil. Recuerden, todo debe ir justificado. Esa es la idea de la corrección. Todo me refiero a los puntos donde fallaron. Entonces, del punto número 6, la respuesta correcta es la A, la opción A. ¿Listo? Ahora pasemos a la 7. La 7, entonces, después de determinar el periodo en el punto número 6, en la 7 debíamos determinar la frecuencia, pues con esos mismos datos. Y la respuesta correcta del punto número 7 es la C. ¿Listo? Me quedaría o les podría hacer una pregunta aquí, porque yo sé que algunos no se fijan mucho en eso, pero es importante, las unidades. Entonces, aquí la pregunta iría para Kevin. Kevin Eduardo. Presente. Sí, Listo, acá. Kevin. La pregunta va para usted. La pregunta es, ahí en el punto 7, la frecuencia, ¿en qué unidades se da? ¿O eso de HZ qué es? Profe, espérame un momentico. Listo, tranquilo, puede verificar en el cuaderno, desde que lo tengamos al menos ahí, en nuestros apuntes, ¿sí? Porque imagínense que es una pregunta muy, muy básica. Profe, en el 7 yo marqué la C. Listo, la C, y es la respuesta correcta, pero Kevin, la pregunta es muy clara. Esas unidades, o cuáles son esas unidades HZ de la frecuencia. Y que miren que antes de que me responda Kevin, si ahí está verificando en su cuaderno, yo hubiera podido hacer esa pregunta, ¿no? Hablando de unidades, porque pues hemos tratado algunas unidades en las clases. Entonces puede ser cal, ¿sí? Que algunos, bueno, deme el nombre o como tal, cal, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Y yo creo que muchos se hubieran quedado en esas preguntas, como en esta que estoy haciéndole en este momento a Kevin. Eso de HZ, ¿qué unidades son? Que son de frecuencia. No, profe, no. Listo, perfecto, muy bien, Kevin. Cuando uno no sabe, no se tiene que poner a inventar, uno dice, o es sincero, ¿sí? Muy franco, y dice, no sé. Listo, ahí, alguien aparte de Kevin, de todos los que estamos presentes, ¿me podría responder eso? Que es algo muy sencillo, pero veo entonces que ustedes no se percatan de esos. Para algunos son detalles mínimos, pero es que las unidades son muy importantes, porque es que aquí determina de qué estamos hablando, qué vamos a determinar, qué valor estamos encontrando, en este caso frecuencia. Por ejemplo, si vemos el periodo está dado en S, algunos dirán S. SS son segundos. Ahora, la frecuencia, las unidades están determinadas en, como ustedes lo leerían, HZ. HZ nosotros en clase mencionamos que es HZ. ¿Listo? Vamos entonces a ver si antes de terminar la clase alguien me puede responder eso. Vamos con el punto número 8. Este punto número 8 era muy fácil, ya lo he mencionado. ¿Listo? Entonces vamos a darle la palabra, en este caso, gracias Kevin por la participación. Vamos con Kevin David Lozano. Kevin, el punto número 8. ¿Cuál es el valor de 90 grados en radianes? Perfecto. ¿Qué respondió Kevin? La D.
Kevin dice que es la D, perfecto. Sí, la D es la respuesta correcta, en este caso de 90 grados, o hacer esa conversión a radianes. Que miren que eso ya lo tuvimos que hacer en otro ejercicio, pues para poder hallar otro resultado. Entonces era un paso, como uno de los primeros pasos para llegar al resultado final. ¿Listo? Entonces miren que aquí efectivamente, como nos menciona Kevin, el valor de 90 grados en radianes es la D. Respuesta correcta, D. ¿Cómo hacíamos eso? Recuerden que es una conversión o algunos prefieren, eso ya es dependiendo o depende del artista, hacer una regla de 3, que las reglas de 3 también hemos mencionado una regla de 3, cómo se trabaja y demás. Entonces, haciendo una regla de 3 también podemos hacer ese tipo de conversiones. Esto de pasar, en este caso, de grados a radianes o de radianes a grados y bueno, muchas más. Respuesta correcta del punto número 8, D. Ahora sí vamos a pasar y quiero hacer pues varios comentarios en estos dos últimos puntos. Generalmente en las evaluaciones que aún nos hacen falta, van a aparecer preguntas de respuesta múltiple, ¿sí? 8, 9, y en este caso, dependiendo, pues, sea 8 o 9, van a ver, o vamos también a encontrar preguntas donde ustedes van a tener que escribir, independientemente que estemos acá o no, o utilicemos mucho el lenguaje matemático para dar explicaciones, porque a veces también es escribir, pues, las respuestas, ¿no? Las respuestas, pues, como ustedes crean que pueden dar o explicar a la persona que va a leer eso, que en este caso, pues, ese pequeño escrito o esas pequeñas explicaciones van dirigidas hacia mí, que yo soy el que voy a leer eso, vamos a mirar, pues, qué escribo cada uno de ustedes. Entonces, miren que el punto número 9 nos dice describir cada una de las leyes de la termodinámica. Fácil, y ese fue un trabajo, una actividad que se dejó hasta inclusive en clase. Entonces, teníamos que hacer una pequeña investigación, se nombraron algunas aplicaciones que tenía cada una de esas leyes, pero pues independientemente, entonces, si usted no estuvo en clase y hizo o desarrolló su actividad, pues tenía la respuesta. Usted solo tenía que verificar y decía, listo, la primera ley tiene como nombre, ¿sí? Y ahí entonces lo ideal es que ustedes colocaran una pequeña descripción, pues, de cada una de esas leyes de la termodinámica. Algunos me colocaron solo una. Entonces, creería que ese estudiante solo piensa que hay una ley de la termodinámica. Y mire que no era nada complejo, ¿no? ¿Cuántas son? Título, pequeña descripción, no más. ¿Listo? La gran mayoría no lo hicieron. De pronto ahí es donde se ve reflejado que no desarrollaron esa actividad que se colocó, pues, durante la clase. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer en el punto 9. Título, o sea, de la ley, de cada una de ellas, y la pequeña descripción. Esta ley entonces menciona que, y ahí usted, como usted lo quisiera escribir, si usted quería, en este caso, dar un ejemplo, pues también. ¿Por qué? Porque si usted tenía el punto número 9, que a ese punto número 9 le di un peso mayor a las demás preguntas, ¿listo? Porque aquí lo ideal era que usted se viera reflejado que toma apuntes, que prestó atención, que al menos hizo sus comentarios y demás. Entonces ahí le coloqué un peso un poco mayor a los demás puntos. De igual forma el punto número 10. ¿Listo? Entonces miren que teniendo el desarrollo del punto número 9, podemos mencionar el punto número 10, que era escribir o enunciar, ¿listo? Una de las aplicaciones de cualquiera de las leyes, la que usted eligiera, ¿sí? Entonces usted llegaba y elegía una, entonces la ley 0 de la termodinámica. Y muchos, bueno, no muchos, algunos, eligieron una de esas leyes y dieron un ejemplo o una aplicación, inclusive utilizando, que nosotros lo mencionamos algunas, como objetos de la casa o cuáles, inclusive algunos electrodomésticos donde se presentaba esa ley. Entonces, chévere, porque entonces quiere decir que
ese pequeño ejercicio que hicimos de ver las leyes de la termodinámica, o al menos hacer ese esquema, que lo ideal era hacer un esquema, identificar, y todos esos comentarios que se hicieron en clase no fueron perdidos para algunos estudiantes. ¿Sí? Entonces, tienen en cuenta, bueno, mire, aquí se presenta la ley cero de la termodinámica, ¿sí? De tal forma, y hasta hicieron los dibujos, entonces me pareció perfecto. En estos dos puntos faltó mucho. Quiere decir, y pues eso es algo que debemos tener en cuenta, que todos los comentarios, yo creo que del 100% de los estudiantes que están presentes, solo un 10% o un 5% prestan atención a eso. Y miren que aquí es de vital importancia porque son fenómenos que se presentan en nuestra vida cotidiana, que nosotros no creeríamos, pero sí, y son de vital importancia. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. En todos los exámenes o evaluaciones finales vamos a tener puntos donde vamos a tener que escribir. ¿Listo? Entonces, generalmente mis evaluaciones, sea que hablemos de matemáticas o física, van a tener así un espacio. Entonces, aquí yo creo que pues a muchos de los que sí hicieron su ejercicio muy juiciosos, no, este espacio pues fue limitado, ¿no? Pero en la parte de atrás de la hoja que a ustedes se les entrega, está totalmente en blanco. Entonces, ahí podemos hacer o realizar esa breve descripción que se está pidiendo. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí yo abriría el espacio, pues para que ustedes puedan preguntar, ¿listo? Puedan opinar sobre todo, pues en este caso lo que se ha mencionado. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios y demás. ¿Listo? Llegamos hasta acá, hasta Kevin David Lozano. Creo que bueno, alcanzamos porque la vez pasada sí, listo. Entonces, muchachos, tener en cuenta todos estos comentarios, ¿listo? Yo creo que desde este momento pueden empezar a hacer sus correcciones. Recuerden, si usted botó la hoja de la evaluación, ¿sí? Se le extravió, no hay ningún problema. Vaya al segundo periodo, en el segundo periodo ahí al finalizar dice evaluación final segundo periodo, ahí fue lo que usted adjuntó y yo envié un comentario a cada uno de ustedes de forma individual en el momento que califiqué la evaluación, teniendo en cuenta o le envié los números en donde ustedes fallaron. ¿Listo? Y teniendo en cuenta estos comentarios, empezamos a hacer nuestra corrección de física. La tenemos lista, muy bien elaborada, explicada, está la expresión que utilizamos, bla, 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 y la podamos entonces adjuntar en la segunda hora. ¿Listo? Tenemos pues el break. Después del break nos veríamos. Ya les comentaría si el espacio está habilitado, porque pues lo ideal es habilitar el espacio donde ustedes van a tener que adjuntar esa corrección y que va a ser la primera nota del tercer periodo. ¿Listo, muchachos? Entonces dejaría la grabación hasta acá.